Estamos en nuestra clase de teología contemporánea número 9 y vamos a retomar de donde quedamos. Fue que estábamos analizando cómo en este proceso de puntos de vista tan equidistantes entre la teología liberal, que inaugura la escena del pensamiento teológico cristiano y la escena contemporánea, sobre todo en el siglo XX, junto con la teología fundamentalista, van a dar origen por cuestiones de desarrollo, la aparición de nuevas tendencias que se convierten en nuevas escuelas teológicas. Entonces estuvimos analizando todo ese proceso, como de la teología liberal emerge la neoortodoxia con el pensamiento de Karl Barth y su comentario en los romanos en 1919, lo que significó una bomba atómica en el terreno de la teología, lo hemos comentado, con toda una reinterpretación, un intento de reconciliar la razón con la fe que se había perdido con el mundo liberal. Y por el otro lado, el fundamentalismo, que ha contrarreaccionado de una manera muy fuerte y con justa razón, porque mucha gente se está yendo a la iglesia, los pastores tienen crisis de fe, la teología liberal ha hecho estragos, sobre todo en las denominaciones históricas. Entonces se vuelve como el paladín de la justicia y la defensa de la Biblia. Y emerge de este movimiento, dado su extremismo, una nueva etapa un poco más estudiosa y más tolerante de los sectores, por así decirlo, más evangélicos, en lo que nosotros conocimos como el conservantismo. Y luego, entonces, hemos examinado que en la escena completamente intermedia ha aparecido una nueva escuela que se ha consolidado desde la década del 80 en adelante, que hemos llamado el neoevangelicalismo, que nace en los Estados Unidos y hace su nido básicamente en la escuela de Fuller, y que lo que intenta es hacer una especie de reconciliación de lo mejor de todas las escuelas teológicas. Ahí varios pensadores importantes encontraron un lugar desde donde hacer reflexión teológica. Me refiero a Carroll Hukenga, a Daniel Bloech, a Bernard Ramp, pensadores muy importantes de ese mundo, y un personaje tal vez no tan teólogo, pero con una imagen evangelística, pastoral, muy grande a nivel mundial, como lo es Billy Graham, que a través del Pacto de Lausana, sobre todo, empieza a promover Peter Wagner, fuertemente Peter Wagner también. movimiento. Sí, yo rehúso hablar de Peter Wagner porque dicen que no hay que hablar mal de las personas. Pero sí, bueno, Peter Wagner estaba en el comienzo de la fundación la Facultad de Iglesia y Crecimiento del Seminario Fuller en 1956, junto con otro experto en ciencias sociales, pastor también descendiente de misioneros en la India, el, eh, doctor, eh, el doctor Donaldo Magabran. Es ese, en realidad, el personaje, a mi juicio, más importante en ese entonces, porque escribió un libro, yo no sé, nunca lo he podido encontrar en español, a ver si me ayudan ustedes. eh, Se llama Los Puentes de Dios. Lo escribió Donaldo Magabran. Se escribe así como Mac, ¿cierto? Como el Mac, pato, ¿sí? Muy americano, ¿no? Y tiene ese libro que se llama Los Puentes de Dios, que es un muy buen libro. Yo lo único que he leído de ese libro son comentarios y algunas hojas traducidas. Pero nunca he tenido en mis manos la oportunidad, me encantaría leer Los Puentes de Dios de Donaldo Magabran. Y bueno, en esa escena también su compañero de estudio en la Facultad de Iglesia y Crecimiento de Fuller, todo ese ambiente neoevangélico donde está surgiendo el neoevangelicalismo, también está, como dice el pastor Daniel, en nuestro gran Peter Wagner, que escribió un clásico, ¿no? Un clásico por lo menos fue un clásico para la generación pasada, muy importante, un libro que se llama Cuidado, ahí vienen los pentecostales. Por ahí debo tenerlo en la biblioteca, si es que no lo presté, era de mi padre justamente, y es uno de los libros que atesora el mundo pentecostal.
Ahora, ¿por qué yo dije no quiero hablar mal de Peter Wagner? Porque el problema es que Peter Wagner ha tenido una manera de comportarse teológicamente le ha restado confiabilidad, porque en vez de ir avanzando, él, por así decirlo, en su quehacer teológico, él se volcó hacia las teologías centroamericanas y sobre todo a la teología de la guerra espiritual. Entonces eso era muy raro en un teólogo del nivel académico como es él, ¿no? Pero eso no es lo peor de todo, sino que los nuevos libros que él escribió utilizaban los mismos ejemplos que él utilizó para sus escritos anteriores. Entonces, más bien ha sido criticado por una escena los últimos años más comercial. Y el que está más afamado es su hijo ahora, ¿eh? Que también por ahí fue criticado porque hizo un par de libros sobre misiones y según dicen, nunca tuvo una verdadera experiencia en el campo misionero, aparte de un par de viajes a algunos países de América Latina, y ha escrito ahí algún poco de literatura, algunos ensayos, algunos artículos sobre misionología, sin ser un teólogo o misionólogo de campo. ¿Eh? Entonces, por eso es que decía yo que a Peter Wagner no lo considero yo mucho como de la escena neoevangélica, aunque sí, efectivamente, en un comienzo uno pudiera ligarlo por haber estado tan cerca de la Facultad de Iglesia y Crecimiento en Fuller. ¿Eh? Pero bueno, este movimiento está como en el centro y es el que del cual terminamos hablando la última clase, y nos enganchamos por algunos comentarios que hizo el pastor Daniel González con el tema del ecumenismo. Así que yo le di, digamos, luz verde a las preguntas de ustedes y sus comentarios, porque esa es la idea, porque salen otros temas acá que a ustedes les interesan, porque también tiene que ver el ecumenismo con la escena de la teología contemporánea. Entonces estuvimos hablando un poquito acerca de qué es el ecumenismo, cómo nace, cuáles fueron sus variaciones, qué papel jugó el Concilio Mundial de Iglesia, el CLAI en eso, Conela, la creación de Conela, y todo ese proceso que también va a incluir luego desde el Concilio Vaticano II a la Iglesia Católica, que ya desde ese Concilio Vaticano II se mete como parte del ecumenismo. Entonces, como para tener una idea gráfica, voy a llevarlos de nuevo a la diapo que hemos estado utilizando durante las últimas clases. Que algunos de ustedes, por favor, levanten su micrófono y me digan si lo ven o no lo ven. ¿Lo ven? Ahí estoy compartiendo la pantalla. Sí se ve, Pastor. Sí, se ve, sí se ve. Ya, ahí debería verse un poquito más grande, ¿no? Ahí se ve Full HD. Ok, Full HD, fantástico. Entonces, como ustedes ven, pues este cuadrito nos sirve mucho. Yo les recomendaría que ustedes lo tengan. Yo se los mandé en un documento, y si no, que ustedes le pudieran sacar una fotito y también lo escriban en su cuaderno, porque ayuda mucho de manera gráfica a entender cómo fueron gestándose estas escuelas de pensamiento que conforman el mundo de la teología contemporánea. Entonces, a su mano derecha, mirando, está el mundo liberal. Yo imagino que ustedes ven mi cursor moviéndose ahí. El mundo liberal, ¿no? Está ahí en amarillo, que es el primer proceso. Ya hemos hablado muchísimo de eso, no quiero ir más allá porque mi intención es avanzar un poco, pero con todas sus ideas racionales va a ocasionar un problema grave dentro de la iglesia, y el surgimiento del fundamentalismo, que va a ser el adalid de la lucha contra lo que consideran el pensamiento cientificista o antimilagro. Entonces, estos son los dos movimientos grandotes que van a estar luchando. Y de ellos van a surgir las nuevas escuelas, como yo les comentaba hace un momento. Del movimiento liberal nace la neortodoxia. Los teólogos neortodoxos ocupan básicamente las formas de interpretación de la Biblia más basadas en la razón, con escuelas antimilagros y con un elemento filosófico nuevo, el existencialismo. Que lo que intenta hacer la neortodoxia básicamente es volver al mundo liberal un poco hacia la fe y utilizar algunos elementos de análisis que
permitan abrirle campo nuevamente a la necesidad de la fe. El mundo alemán, sobre todo, y sus alrededores se había vuelto completamente racional al punto de dejar de creer en todo lo sobrenatural. Ahí es por eso que la neoortodoxia se gana un punto interesante, porque vuelve a la Alemania liberal hacia la fe, aunque una fe que ha sido criticada de los sectores más evangélicos, porque no es una fe que esté basada fuertemente en el texto sagrado, así como nosotros lo entendemos, el texto sagrado como completamente revelado, normativo, inspirado, y la Biblia como palabra de Dios, ¿no? Ellos van a desarrollar un concepto más bien de inspiración intuitiva, o van a seguir en esta línea de inspiración de los liberales, para considerar que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios, o se hace palabra de Dios en un encuentro medio existencial con el Señor. Es una teología de crisis y una teología de encuentro, la neoortodoxia. Pero pasa lo mismo con el fundamentalismo, ¿no? El fundamentalismo es una escena bastante radical también, muy separatista, desarrolla teologías que nunca vimos en la historia de la Iglesia, como el caso del dispensacionalismo, ¿no? Que rompió con la teología del pacto que hemos seguido durante 2000 años de historia de la Iglesia, por esta idea nueva de entender que Dios se relaciona con el hombre en 7 maneras distintas, ¿eh? Una cosa rara, y antiecuménico, anticatólico, antipentecostales, anti todo, ¿no? Y anticiencia, etcétera, y con un método de interpretación de la Biblia peligrosamente literalista, ¿eh? Entonces, bueno, ellos sí que lo que están tratando de hacer es mantener su inspiración de tal manera que permita que siempre la Biblia sea la palabra de Dios, o que es la palabra de Dios, va a hacer lo bueno eso, de lo que ellos van a tener o van a plantear. Sin embargo, su nueva generación van a decir, no, pues están ustedes tan radicales, como les pasó a los liberales, que terminaron dando pie a un nuevo movimiento como el neoortodoxo. Acá el extremismo del fundamentalismo va a dar origen al conservantismo, que es una etapa un poco más estudiosa de la iglesia evangélica, que todavía mantiene la idea de que la Biblia es la palabra del Señor, que es normativa, que considera que hay milagros. Este mundo sí que defiende todos estos elementos que defendía el fundamentalismo, va a ser un poco más educada. Ellos van a valorar las críticas bíblicas, sobre todo la baja crítica, a la que se refiere a la recuperación del texto sagrado, la crítica textual, y van a ser un poco más progresistas en el sentido que van a preocuparse por tener universidades, institutos bíblicos, y van a haber pensadores dentro de su fila de una talla académica muy alta, como el caso yo les puse aquí a Robert Cates, F. Bruce, un fantástico escritor que tiene un clásico sobre la historia de Israel que yo les recomiendo. No sé si lo puedo encontrar inmediatamente aquí al mirar. Ah, sí. Yo recomiendo que ustedes tengan este libro de Kate. ¿Eh? Voy a salir de la pantalla completa. Perdón, de Bruce. ¿Eh? Porque de Kate les recomendé yo uno, pero si ustedes pueden comprar este libro es extraordinario. ¿Eh? Ese es el clásico conocido de F. Bruce. Y tienen ustedes aquí un conservador, ¿no? Pero un gallo caperuso. Israel y las naciones. El Pastor Luis tiene como mandar a pedir este libro que siempre se agota en todos lados. El Pastor Luis tiene un buen amigo. De hecho, yo se lo compré al Pastor Luis porque también lo presté y nunca volvió. Entonces, supe que el Pastor Luis lo había conseguido y consiguió como 10, 11 libros. Y por ahí se fueron a nuestros alumnos. Así que Israel y las Naciones, un buen libro. Y también yo le recomendé literatura de Robert Cates. Tiene lo recomendé para los fundamentalistas, le recomendé a Gleason Archer, ¿no? Una reseña crítica de una introducción al Antiguo Testamento de Gleason Archer. Este es el capo de los fundamentalistas. O sea, algo que yo le he explicado a ustedes, cuando yo digo fundamentalista, ustedes no pueden caer en la mala educación y en el error teológico grave de simplemente repetir como repiten algunos alumnos de seminarios y que es fundamentalista o un ignorante. No. Así como hay
gente ignorante en el fundamentalismo lo hay en aquella gente que también se define como liberal. ¿Ah? Son personas que repiten cosas, ¿no? ¿Ah? En todas estas escuelas hay personajes de una talla grande, aunque uno pueda estar en desacuerdo con ideas que ellos tienen, pero este es un tipo que maneja bien los idiomas, es un caperuso, y este es un clásico que hay que tener en la casa de los fundamentalistas, o sea, es un escrito fundamentalista bueno, Gleason Archer. De los conservadores también ahí al lado de F. Bruce, yo les recomendaba a Robert L. Cates, Cate. Robert L. Cates. Él tiene esta introducción al estudio del Antiguo Testamento, y es un libro, es un gigante este libro, es un librazo de un conservador. Y ustedes se van a dar cuenta inmediatamente que tipo conservador, tipo caperuso, ya absolutamente dominador de los idiomas, de la historia, la arqueología, solo que esta gente se define evangélica. Dice, no, nosotros creemos en los milagros, vamos a defender las autorías de los libros, sus fechas de composición, a lo mejor no todas, no exactamente igual que los fundamentalistas, pero mucho de lo que los evangélicos han defendido a través de todos los tiempos, lo van a defender los conservadores, pero con altura, como este tipo. Bueno, hay otros personajes. Estoy hoy día para mostrarles algunos libros que hay que tener en la biblioteca, yo les sugiero. También otro clásico, ¿no? Carol Gillis, El Antiguo Testamento, ¿ya? Este es famoso, este libro, es un comentario sobre su historia y su literatura. Esto del Antiguo Testamento es un clásico, es decir, que tenerlo en toda buena biblioteca, caperuso, ¿ya? Carol Gillis, a ver si alcanzan a verlo ahí, por Carol Gillis. Bueno, este es un clásico porque uno dice, bueno, mira, si ya con Kate, si uno tiene a Kate y tiene a Gleason Archer, tiene toda la idea fundamentalista y conservadora, digamos, de dos autores distintos, así una cantidad de hojas. Imagínense lo que este otro clásico, porque este otro clásico son 5 tomos. O sea, es lo mejor, a mi parecer, de lo mejor que hay en Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque me interesa que ustedes entiendan que esa insistencia que tienen algunos alumnos de otros seminarios que le han hablado solamente de teología liberal y lo hipnotizan con esa cosa, no es así. En todas las escuelas teológicas hay pensadores de una talla impresionante. Y también hay gente que no sabe o que repite, pero hay de todo. Entonces, bueno, ahí tenemos la explicación de cómo se convierten en conservadores muchos de los fundamentalistas y cómo se convierten en neoortodoxos muchos de los liberales, ¿sí? Y algunos prefieren optar por una novedad intermedia, como el caso del neoevangelicalismo. Pero eso no es todo, porque dentro de nuestro estudio también hemos incluido otra verdad de estas escuelas teológicas, y es que en ambas escenas extremas, vale decir, lo que va hacia lo liberal y lo que va hacia el fundamentalismo, hemos tenido regresiones. ¿A qué me refiero? ¿Qué? Por ejemplo, después que aparece la neoortodoxia intentando solucionar la problemática del ultrarracionalismo liberal, va a haber una escena nueva dentro de este movimiento más liberal que vuelve al liberalismo, pero de una manera más radical todavía. Y ahí nos aparece lo que se conoce como la teología neoliberal. ¿Qué es lo que es? Porque ustedes me entiendan, por eso salí de la pantalla completa. Si tenemos en este lado al liberalismo y tenemos este lado al fundamentalismo, los dos dan origen a movimientos que son un poquito más centrados, desde mi punto de vista. La neoortodoxia, como resultado del liberalismo, y el conservantismo, que viene del fundamentalismo, y al medio hay una escena novedosa. A mí por eso me gusta el neoevangelicalismo, no lo escondo, porque es una escena muy novedosa, y se mantiene ahí en el medio. Pero en estos ambos extremos, lo que va a ocurrir es que de la neoortodoxia va a haber una regresión más liberal todavía, que se va a llamar neoliberalismo. El neoliberalismo es identificado con un pensador liberal
que más que liberal debe ser considerado neoliberal. Su nombre es Rudolf Bultmann, y es un personaje que ya se ha ubicado en lo que se conoce como la hermenéutica circular. O sea, él definitivamente decide que la interpretación no debe ser ambivalente ni buscar ningún resquicio, simplemente hay que eliminar todo elemento, a su juicio, mitológico de la Biblia. Y es por eso que el método de interpretación de la Biblia que tiene Rudolf Bultmann se conoce como desmitologización. Y lo que él hace es pasar un juicio histórico sobre la Biblia. ¿A qué me refiero con esto? Que en su crítica, en la crítica histórica de los seguidores de Bultmann, porque hay que decir que la crítica histórica es una crítica que surge post 50, pero los seguidores de Bultmann lo que hacen después del 50 es pasar una crítica histórica sobre la Biblia. ¿A qué nos referimos con esto? Es que ellos dicen lo siguiente: en la historia de la humanidad no caben los milagros, porque los milagros son un concepto que está fuera de la historia de la humanidad. En la humanidad lo que es cierto es aquello que se puede comprobar desde el siglo XVIII en adelante. De tal manera que pasar un juicio histórico sería ver aquellas partes de la Biblia que no calzan en la historia humana. Ejemplo, una persona caminando por el agua no pertenece a la categoría de la historia humana. Por tanto, no es verdad. Es un mito. Y entonces el proceso que debe realizar el teólogo en este caso es desmitologizar, sacar el mito de la Biblia. Esa es la desmitologización, para llegar a obtener los relatos que sí importan y que desde el punto de vista del que es liberal son las cuestiones éticas, no las cuestiones milagrosas, porque los milagros no existen para el liberal. Entonces, lo que trato de decir, ¿ven? Tienen el liberal. El liberal está en extremo de la razón, no quiere ningún milagro. De ellos surgen, por lo mal que le va a la iglesia, surge la neortodoxia, que tiene estos métodos de interpretación, pero todavía tiene un poquito de fe, como Karl Barth. Dice, bueno, el hombre tiene que encontrarse con el Cristo, pero el Cristo de la Hegeschichte, el Cristo de una historia que no puede ser comprobada. Entonces utilizan esa categoría no la historie, sino la Hegeschichte, una historia que no puede ser comprobada, que se acepta simplemente por fe. Entonces vuelve a la fe, por eso se llama neo-ortodoxia. Y se consideran ellos casi reformadores, porque vuelven a la fe. Muy diferente a la fe evangélica que tenemos nosotros, que considera que la Biblia es la palabra del Señor, que la Biblia es normativa, que la Biblia no se le cuestiona, pero por lo menos con algunos elementos de fe. Y se dan cuenta, hay una evolución de la neortodoxia en ese sentido. El neoliberalismo lo que hace es volverse al liberalismo, pero de manera más radical que el liberalismo. Eso es el neoliberalismo. Y el personaje ahí es Rudolf Bultmann, que plantea este giro hermenéutico y dice, ya no es la Biblia la que tiene que escrutar al hombre, sino que el hombre es el que le pasa juicio a la Biblia. ¿Cómo? A través de las críticas, la literatura, los elementos de racionalidad y todas las técnicas hermenéuticas que utilizamos para cualquier libro. De tal manera que aquí es antropocentrismo, no es teocentrismo, no es Dios el centro siempre es el hombre, siempre es el contexto. Entonces es más radical. El neoliberalismo tiene como propuesta un liberalismo más radical que el liberalismo de sus propios padres. Entonces hay una regresión, y algunos consideran que debe ser considerada una escuela teológica distinta al liberalismo. Y el nombre importante, Rudolf Bultmann, para que nosotros lo mantengamos ahí en nuestro panorama. Interesante. ¿Podrá pasar esto en el otro lado? Efectivamente. También pasó lo mismo. ¿Cómo? Bueno, algunos fundamentalistas comienzan a darse cuenta o a sentir que algunos fundamentalistas están queriendo tener un diálogo que ellos no consideran que es prudente, que es bueno con la ciencia,
con la filosofía y que quieren estudiar más el texto y que están más abiertos. Y ellos también regresan a un fundamentalismo, pero más agresivo que el fundamentalismo. Eso es lo que se conoce como neofundamentalismo, que lo hemos conversado en otras clases. Lo que estoy haciendo yo ahora es ubicar en el panorama. Entonces, vuelven a ser fundamentalistas, pero más fundamentalistas todavía, en lo que se conoce como neofundamentalismo. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros conocemos hoy día como escuela fundamentalista no es la escuela fundamentalista de antaño, sino lo que llamamos neofundamentalismo, que es la escena más dispensacionalista, sectaria, anticiencia, antiecuménica, antipentecostalismo, anti todo. Y los fundamentalistas pasaron por su estudio, por su rigurosidad académica, por el deseo de avanzar, pasan a ser los conservadores que nosotros conocemos. Entonces, se dan cuenta que en los dos extremos hay una regresión a sus bases de manera más radical. Entonces, si nosotros miráramos el panorama de las escuelas teológicas, vamos a encontrar al medio, perfectamente al medio, al neoevangelicalismo. Por eso yo vuelvo a decir que se ha valorado poco esta escuela, cuando es una escuela muy valorable porque es muy novedosa. Se mantiene en el centro, siempre, dialogando en todos los sentidos. Y como tal, es criticada por los dos lados. Por los fundamentalistas, somos criticados de liberales. Y por los liberales, somos criticados como fundamentalistas. ¿Por qué una escuela novedosa se mantiene al medio, siempre? En ese sentido. Y bueno, y si uno empieza a abrir el abanico, entonces uno va a encontrar, para un lado, neortodoxos, liberales, neoliberales. Y para otro lado va a encontrar conservadores, fundamentalistas y neofundamentalistas. ¿Estamos? Entonces, así se abre el abanico de las escuelas teológicas. Muy bien. Si uno, como alumno, ya entendiera este abanico y tuviera la capacidad de explicar, aunque fuera en palabras sencillas, mira, los neoevangélicos creen esto más o menos, esto es lo que consideran sobre la inspiración de la Biblia y la Biblia, estos son los exponentes, los libros más importantes. En el caso de los neortodoxos, lo mismo, de los liberales, los neoliberales, los conservadores, los fundamentalistas, los neofundamentalistas. Entonces ustedes no se sacan un 7 en este curso, se sacan un 10, porque es muy difícil entender las diferencias entre todas estas escuelas. Y que es un poco, no quiero ser arrogante, pero es una de las buenas cosas que tiene como escuela teológica este seminario, que siempre logra explicar bien el abanico y ofrecerle al alumno de manera, digo yo, sana, una idea de todas estas escuelas. Aquí no le decimos a ustedes sean neoevangélicos, nosotros decimos, bueno, este seminario está más cerca del neoevangelicalismo, sin duda, sin ningún lugar a duda, por razones que hemos dado durante estas clases, ¿no? Porque también los profesores somos bastante pietistas, nos gusta la vida en el espíritu, la vida pastoral, y nos encanta el mundo de la academia también. Entonces es un lugar, pero ahí, para moverse como pez en el agua, de mi punto de vista, ¿eh? Y puedes dialogar con ambos lados sin estar peleándote con todo el mundo. A mí me encanta por eso, ¿ya? Alguien me podrá decir, bueno, no son ni chicha ni limonada, ¿no? No es así, porque siempre estamos evangelizando, siempre estamos creyendo, y hay una escena muy necesaria en un mundo que está tan dividido entre tendencias que son tan confrontadas. Entonces, bueno, ahí, pero si alguien me dice, ¿sabe qué, pastor? A mí me gusta el conservantismo, o me gusta todavía el fundamentalismo por tales razones, bien, pues ahí si el fundamentalismo tiene cosas buenas. Y si alguien me dice, me gustó la neortodoxia, pastor, bien, hay buenos autores, hay cosas interesantes. No podría decir yo mismo del movimiento liberal. Yo no creo que el liberalismo sea una salida para la iglesia, de hecho lo han probado Pastor, durante 2 siglos. Pero ese es más o pastor, menos el abanico. Alguien estaba pidiendo la palabra ahí. sí, una observación, un comentario, Pastor Daniel acá. Pastor Tengo Daniel, mala cámara, así que voy a tratar de arreglarla. adelante nomás. Con respecto a la posición que cada uno pueda tener con respecto a la definición, está muy bueno este cuadro, muy bueno. No siempre las personas quizás puedan ser puras en una línea, por decir, Efectivamente.
El conservador se mantiene conservador en todos sus aspectos desde el punto A hasta el último punto, o el fundamentalista desde el punto A hasta la Z, en la línea del fundamentalismo. ¿cierto? El neoevangélico de la misma forma. Yo lo digo por mi posición. Ujú. Yo en este cuadro me clasifico como neoevangélico, pero tengo mucho de conservador también. ¿Mm? Entonces, no así neoortodoxos, no estamos ahí, pero estamos en esas dos líneas, neoevangélico y conservador. Los pentecostales, la mayoría, los que conocen, sin desmerecer a los demás, por supuesto, con mucho respeto, yo creo que esa es la posición que generalmente estamos parados, es una observación. Sí, sí. Se ve bastante sano, pastores, la verdad. Y me gusta que lo diga de esa manera porque, a ver, el fundamentalismo tiene cosas buenas, yo lo reconozco, pero el fundamentalista está muy al extremo y Sí. tiende a ser... Y lo otro que a mí, ¿por qué no me gusta el fundamentalista? Por su... Miren, el anticumenismo lo puedo entender porque el ecumenismo No, a veces puede en ser el una caso caja, mío, puede ser una caja de Pandora, pero por ejemplo el dispensacionalismo pastor, es muy peligroso y su separatismo y antipentecostalismo yo no lo puedo aceptar. Entonces, efectivamente, pastor, entre el conservatismo y el neoevangelicalismo hay una escena muy evangélica. sí, yo quiero decirle eso, o sea, lo que yo dije recién es conservador y neoevangélico, en ningún caso fundamentalista Sí, ni, sí, lo entendí, ni lo entendí, lo entendí. eso, Sí, nada lo más. entendí así, lo considero muy evangélico eso. Ahora, yo no voy a esconderme de usted, ¿ah? Yo valoro mucho algunos elementos del conservantismo, eh, pero soy un neoevangélico casi completo y tengo algunas coincidencias con la neoortodoxia como alternativa en algunos elementos de su análisis me sirven mucho para entender algunos pasajes, sobre todo del Antiguo Testamento, de Génesis, no voy a negarlo. Pero esencialmente no soy neoortodoxo, porque yo no creo que los elementos de análisis deban partir de herramientas hermenéuticas que parten de personas que no creen en el texto sagrado, que no crean que la Biblia es la palabra del Señor. Entonces eso me aleja mucho de la neoortodoxia. ¿Mm? Pero ahí está el abanico. ¿Eh? Entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿esta cuestión se acabó aquí entonces, esta es la última clase? ¿Se acabó la escena teológica? ¿Eso es todo? Ese es el abanico normal, el que se enseña o debería enseñarse por lo menos en todos los seminarios, pero no es todo eso. Entonces, pasamos ahora a analizar otros elementos. El siglo XX, y sobre todo desde 1920 en adelante, comienza a sufrir un cambio de paradigma secular. Y las cuestiones seculares siempre terminan influenciando los discursos teológicos. Porque esa ha sido la tendencia de la teología contemporánea. O sea, la influencia que puede tener el pensamiento secular para analizar la Biblia. Por tanto, si hay un cambio muy fuerte de paradigma filosófico en el mundo secular, obviamente eso marca nuevas escenas teológicas y es lo que ha pasado desde 1920 en adelante. Bueno, ya ahí teníamos vivito recién naciendo la neoortodoxia, claramente. Y, y el neoevangelicalismo es una cuestión que se consolida en la década del 80, imagínense. Pero también hay otras escenas que también comienzan a gestarse a partir de 1920 y sobre todo después de 1950 ya se consolidan también como otras etapas teológicas. Me refiero a las llamadas teologías radicales. Y las teologías radicales, que son las que vamos a ver ahora, son teologías que siguen en el mismo análisis secular, muy centrado en la idea de que los contextos son los que importan y no la normatividad bíblica. O sea, siguen en el mismo análisis que parte con los liberales. Pero como el siglo XX se vuelve cada vez más confuso, obviamente surgen más teologías para ese tiempo confuso, o sea, teologías
de crisis, porque eso son las teologías radicales, son teologías de crisis, que lo que hacen, para que ustedes me entiendan de manera muy sencilla, es lograr captar algún punto muy específico donde a la teología tradicional le cuesta dar una respuesta. Entonces, de manera muy radical, toman ese punto y lo convierten en una teología. Una teología radical, generalmente sobre un punto. Por ejemplo, voy a colocar como ejemplo, porque es una de ellas, la teología de la liberación, que no es lo mismo que la teología liberal. La teología de la liberación es un tipo de teología inspirado en todos estos procesos teológicos liberales, que se toma de razonamientos de los liberales para darle respuesta a un punto específico, aquí en América Latina, porque es una teología latinoamericana, la teología de la liberación. Y el punto es la pobreza, entendida como estructuras de dominación y de poder. ¿Entiendes? La pobreza es fruto de una estructura de dominación y de poder. Por tanto, esta teología de liberación empieza a leer la Biblia como un texto que nos muestra un montón de procesos donde los pueblos o los grupos son liberados. Va a haber en el Éxodo un proceso de liberación fuerte. Y con esos ejemplos de liberación va a plantear paradigmas para validar la violencia como un método de conseguir esas liberaciones. Como una teología secular, o quien bebe de los análisis seculares, obviamente va a pedir de prestado de alguna filosofía secular, como lo hizo la teología liberal del racionalismo del siglo XVIII, como lo hizo la neortodoxia del existencialismo de Pascal, de Soren Kierkegaard, el pensamiento de Jean Marcel, quizá el gran francés católico. Esta otra teología va a pedir prestado de la filosofía marxista. O sea, va a utilizar elementos de análisis del marxismo clásico para leer la Biblia. Y la teología de la liberación es eso. Entonces, claro, los detractores inmediatamente a lo que yo diga van a decir, no, pero la teología de la liberación no necesariamente es marxista, y me lo va a decir uno de los grandes teólogos de la liberación, como el caso de Leonardo Boff, y hablan del amor, de la libertad, de la comunidad. Paulo Freire, que tiene una pedagogía de la liberación inspirada en el pensamiento de la teología de la liberación, va a hablar de procesos de liberación a través del conocimiento, de la educación como una herramienta de liberación. Pero vamos a tener escenas bastante radicales de esta teología de liberación, sobre todo en Centroamérica, donde curas y protestantes básicamente dejaron el cuello clerical y la sotana por una M16, y se van a ir a la guerrilla, como el caso de Ernesto Cardenal, el poeta nicaragüense, que va a ser parte de todo el conflicto sandinista en su época más álgida, en su lucha contra la familia Somoza, apoyada por los Estados Unidos, que era una familia que se enquistó, apoyada por los Estados Unidos, eso es verdad. Pero aquí la cuestión novedosa es que el mundo de la fe tiene una teología para enfrentar esta problemática de opresión de la pobreza, dando como solución que el cristiano tiene que participar en un proceso de liberación de estos pobres, a través de lucha política e incluso lucha armada. Muchos van a justificar que, por ejemplo, por el hecho de que ellos hablaban del pueblo y hablaban mucho de la pobreza, van a haber algunos mártires que nunca se metieron en temas de lucha armada y van a ser mandados a matar, como el caso de lo que ocurre con toda la historia de la teología de liberación en Centroamérica con John Sobrino, Casaldáliga, Monseñor Romero, que fue mártir, ¿no? Les recomiendo que esta semana le echen una miradita a la historia de
a ver si encuentran alguna entrevista que le hayan hecho a John Sobrino. A John Sobrino cuando explica la matanza que sufrieron ellos del régimen opresor, ¿no? Y son curas y protestantes que de verdad que están muy metidos con el pueblo. O sea, es gente que usted le va a ver, por ejemplo, John Sobrino, creo que es español, que vive en Centroamérica, y ustedes cuando lo vean hablar, presten atención a los detalles. Es un tipo que es un extranjero, encarnando la pobreza y el dolor de la gente en Centroamérica, de verdad la pobreza, y que ustedes van a ver que es un paradigma de misionero completamente distinto. Tiene todos los dientes picados, vive como ellos, come como ellos, es un pobre, entre los pobres, es un hombre muy intelectual. Son tipos que, algunos que pueden inspirar mucho, o sea, inspiran muchísimo. Y por lo mismo, personas como yo anduvimos muy metidos en el tema del marxismo y de la teología de la liberación, porque en un momento te puede agarrar esa idea, porque dentro de ellos había personajes que eran muy consecuentes, lo que no quiere decir que estuvieran interpretando bien la Biblia, o que estuvieran correctos doctrinalmente, pero la pasión te puede ganar porque son entre ellos personajes que eran tremendamente consecuentes en su forma de vivir, sobre todo los que vivieron alrededor de la historia de teología de liberación, hay en Centroamérica con Monseñor Romero, como les digo yo, con Casaldáliga, con John Sobrino. Es muy interesante la historia, ¿eh? O si ves tú la historia del mismo Leonardo Boff, que es un tipo súper sencillo, un intelectual, él siempre habla de su anillo de coco, que es una cuestión típica de la gente de la teología de la liberación, que usan cosas que no son de valor y que han vivido así, han vivido pobres, han vivido solamente para servir a los suyos, negándose a toda forma de vida acomodada. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo soy una persona que critiqué también muchas cuestiones de la iglesia que a mí no me parecían correctas de cómo vivían los hermanos evangélicos, sobre todo en los sectores de Santiago. A mí me calzó eso fuerte. Y bueno, y me costó darme cuenta que ahí había cosas que no estaban bien. Que no estaban bien, que no se puede, el fin no justifica los medios. Y que uno de los temas interesantes que vamos a aprender en estas teologías radicales es que justamente ese es el centro. Esta cuestión parte fuerte con una teología que se conoce como, con dos teologías importantes, que son las que vamos a estudiar ahora. Uno es la teología de moral de situación, y la segunda se conoce como la teología de la secularización. Esas son las dos primeras teologías radicales que vamos a estudiar. Parten con ellas, ¿ya? Y aquí yo quiero que ustedes no se me vayan a confundir, es decir, Pastor Luciano aquí nos está tratando de enseñar una teología radical no, yo les voy a hablar de mi corazón porque yo no puedo negarles que yo estuve muy volteado por ese tipo de teología porque tienen cosas muy atractivas. Yo hoy soy una persona que me doy cuenta que ahí hay cosas que están mal desde el punto de vista de la interpretación de la Biblia, punto, se acabó nomás. Pero es interesante porque otra cosa que tienen estas teologías radicales, yo les dije primero, apuntan a un tema específico sobre el cual la teología tradicional no logra dar una respuesta. Y sobre ese punto desarrollan una cuestión doctrinal que se convierte en teología. Y eso es lo interesante. Y segundo, esas teologías tienen algo que enseñarle a la iglesia tradicional. Tienen algo. O sea, ahí es donde yo quiero que ustedes no se pierdan, porque no estoy validando todo el sistema teológico, ni estoy validando mucho menos su forma interpretativa. No, ahí no. Pero sí, ahora ya como un hombre que ha pasado un poco de agua bajo el puente, me refiero a mi ministerio, yo logro no llegar a un punto medio, porque tampoco se puede llegar a un punto medio, creo yo, con estas teologías que son radicales, pero sí, lo que se puede hacer es lograr entender que la iglesia tradicional les abrió una ventana, porque no estaban atendiendo cuestiones que eran importantes. Por ejemplo, el tema que mucho de nuestra iglesia evangélica, y sobre todo, vuelvo a decir, en las ciudades como Santiago, llegaron a un punto donde sus líderes vivían de una manera que era imposible que un miembro de su iglesia llegara a vivir. O sea, a ver, para que me entiendan bien, yo no estoy en desacuerdo que un pastor viva bien. A mí me gusta vivir bien. No se los voy a negar a ustedes, soy medio burguesito también yo. O sea, a mí me gusta tomar café de verano y tener libros. Eso también es bien burguesito. ¿Ya? Yo no digo que no, está bien eso. Pero
Pero, o sea, no nos tapemos los ojos. Algunos de nuestros colegas viven de una manera que o sea, uno puede, como dijo el señor, estar pensando en cambiar todos los años el auto del último de lujo y el más caro, porque de todas maneras nos va a caer siempre el escrutinio de la gente sobre nosotros. Entonces, vivir bien está bien. El pastor debe vivir honrosamente y es una bendición que su gente lo pueda sostener. Pero en las grandes ciudades, sobre todo para la metropolitana, ahí hemos visto cosas que están malas, y gente que abiertamente pide dinero. En la teología de la prosperidad, por ejemplo, una cosa pero increíble. O sea, pastores que se exigen de tener un reloj de oro y regalarle al otro la llave del auto a que los demás ofrenden, y esa cosa, no. Entonces, estas teologías tocan un punto que son importantes. La iglesia evangélica tiene que tener atención sobre los pobres. ¿Me entiendo, no? No estoy diciendo llegar a un punto medio, ni siquiera eso. Yo no creo que se va a llegar a punto, personalmente, a un punto medio con estas teologías radicales, porque son radicales, están muy al extremo. Pero lo que sí yo rescato como teólogo es que hay un punto que a lo mejor nos vuelven a lo mejor no a hacernos ver, sino a lo mejor a recordarnos que también nuestra labor es estar entre los pobres. Y tal vez por lo mismo, la iglesia evangélica hemos perdido algunos discursos por esa misma razón. Y que han sido nuestro héroe, pues si nosotros somos gente de las poblaciones, somos gente de los barrios pobres, nuestra gente es de ahí, pero nos ha faltado un poco articular bien ese discurso. Entonces, estas teologías hacen eso. Responden o tratan de responder a cuestiones que la teología tradicional no responde. Y segundo, nos llaman a pensar en algunos puntos en que la iglesia tradicional ha flaqueado, quizás no ha fracasado, pero ha flaqueado o le ha faltado enarbolar algunos discursos. Entonces, partimos con este tipo de teologías radicales. Partimos con la teología de la secularización. Y tenemos todavía unos 10, 15 minutos, así que miren. En su libro, ya no sé en qué página, pero está ahí un apartado que lleva por el título Ética Situacional. Y voy a leer, pero muy poco. Un párrafo. Con raíces que penetran en los principios éticos de hombres como Barth, Bullman y Tillich, allá, como yo les dije hace un momento. Estas teologías toman de raíz los análisis de los más liberales y de la neortodoxia. Ahí están sus raíces. Por eso menciona a Barth, a Bullman y Tillich. Barth de la teología neortodoxa, el padre de ella. Bullman de el neoliberalismo y la desmitologización, y Tillich, uno de los grandes teólogos panteístas. O sea, estamos hablando de la neortodoxia hacia el liberalismo y el neoliberalismo, con principios teológicos más existenciales que puritanos. O sea, la cuestión relativa, más que el tema de la búsqueda pentecostal, puritana, la piedad, más neortodoxos que ortodoxos. El movimiento saltó con gran eficacia al escenario de la opinión pública con la aparición del libro del obispo John Robinson. Ahí tienen que hacer una biografía de John Robinson, muy recomendable. John Robinson, con su libro Honest to God en 1963. Es una teología del 60. Quizá la forma que atrajo más la atención se dio en 1966, cuando Joseph Fletcher, el Caperuso, ¿ya? Biografía del igual, profesor de ética social en el seminario episcopal de Cambridge, Massachusetts, USA, publicó su bestseller Situación ética o ética situacional. ¿Ya? Entonces, en esta teología, yo no estaba compartiendo pantalla aquí, no. En esta teología, estos personajes, John Robinson y Joseph Fletcher, plantean que la ética y la moral, que en el mundo de la teología tradicional siempre ha sido normativa, debe ser situacional. Con tranquilidad. Sobre la ética, sobre la moral,
el cristianismo desde siempre ha tenido una sola posición. Esa posición es lo que dice la Biblia, como una norma. O sea, la teología tradicional, en este sentido, es teocéntrica. Está centrada en Dios. No es antropocéntrica. No está centrada en el hombre. No está centrada en la situación del hombre, sino en la moral como Dios la ve. En este sentido, la ética situacional de Robinson y de Fletcher dicen no. Como ellos están siguiendo a Bullman, están en el giro hermenéutico, van para el otro lado, ya no es Dios, es el hombre. En la ética y en la moral cristiana, nosotros decimos ningún fin puede justificar los medios. El fin no justifica los medios. Lo que nosotros vamos a utilizar para conseguir el fin no está justificado nunca. Hay que ver una moral que siempre trasciende y que es la de Dios. Es la que dice la Biblia. Pero esto no es teocentrismo, es antropocentrismo, está en el giro hermenéutico, está al otro lado y dice, por el contrario, van a decir ellos. Todo fin es justificado, justifica los medios. Es al revés. ¿Por qué? Porque están viendo la situación del hombre. En ese sentido, la moral de situación hace una crítica muy fuerte a que la ética y la moral cristiana tradicional deshumaniza, porque no toma en cuenta al hombre que sufre y plantea unas normas que no se aplican en realidad a la vida específica de los hombres. Por tanto, cuando uno va a aplicar la moral y la ética, uno tiene que mirar cada caso, dicen ellos. Entonces, el que es moral, de moral tradicional, cristiana, dice, no, párale, o sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la verdad. La verdad siempre es una. Y la verdad no se pone en juego porque es una verdad establecida por Dios. Si consideramos que la Biblia es la palabra de Dios y no se equivoca y viene del cielo, entonces hay una verdad. Claro, el tema es que estos otros teólogos embeben no de las ideas tradicionales, sino de las ideas de liberales que consideran que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios o se convierte en la palabra de Dios, y ese es el asunto. Por eso es que en la clase pasada yo me preocupé mucho que ustedes entendieran que esa es la cuestión básica. Más allá de que a mí me guste la teología liberal, me guste alguna cuestión de algún neoortodoxo, yo siempre debo considerar qué piensan ellos sobre la Biblia. Porque dependiendo de la autoridad, de lo que ellos consideran de la inspiración de la Biblia, viene la autoridad que va a tener la Biblia. Entonces, como estos teólogos de la ética situacional y de la teología secular, que son las dos teologías que vamos a mirar, ellos parten de la otra premisa, que es más bien liberal y neortodoxa. Van al círculo hermenéutico y dicen, no, aquí nosotros cada vez que examinemos alguna situación específica, alguna problemática del hombre, tenemos que considerar su contexto. Ejemplo, las relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Sí o no? ¿Cómo dice el que tiene una moral bíblica, tradicional, que considera que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Qué es lo que va a decir? Dígame usted. No lo Bajo escucho. ningún motivo. Bajo ningún motivo. ¿Por qué? No lo escucho, está en su micrófono silenciado. Porque está establecido en la Biblia, por la palabra de Claro. Dios, es lo que creemos. Perfecto. ¿Y qué es lo que van a decir ellos? Que esa ética depende de la situación. Es relativa. Es relativa. Depende. ¿Depende de qué? Depende de la De la situación que situación, esté viviendo la persona de que lo esas practica. personas. Porque la moral tradicional, a lo mejor, y es lo que dice Robinson y lo que dice Fletcher, a lo mejor esa moral de situación responde, de 100 casos, puede responder a 99. Pero puede haber un caso que no cabe dentro. Y por ese caso, entonces se desmorona como
una norma. Lo único que importa, dicen ellos, es el amor en las relaciones. Porque el amor es de Dios y el amor santifica todas las acciones. Por tanto, depende. Si hay amor, realmente lo que se ha hecho es algo que Dios bendice. Ustedes pueden darse cuenta cuál es la raíz de los análisis que después de 50, 70 años que se plantean esas tesis teológicas, hoy día dentro de iglesia nosotros tengamos pensadores, pastores, teólogos, muchachos, estudiantes de la Biblia, que digan, pero entre dos hombres y dos mujeres, si se aman, Dios bendice eso. Porque hay una teología atrás, pues, mis queridos alumnos. No es que se les ocurrió o se les metió un demonio en la cabeza, ¿no? Por eso, las discusiones teológicas deben estar en la base del análisis en la iglesia. Porque estas cuestiones no se meten por moda. Después se convierten en moda. Pero se meten primero por análisis teológicos que a nosotros nos parecen en un comienzo que podrían ser, pero ¿qué importa si si cuestiones liberales son buenas? El tema es cuando tú abres la ventana y le dejas el juicio al ser humano y se lo quitas a Dios, tienes como resultado esto. Otras teologías más radicales. Por el tema, si alguien me dice a mí, pero pastor, ¿usted no cree que el amor podría justificar todas las cosas? Yo le voy a decir que sí, pues. Sí, de hecho, Jesús usó de relativismo. Pero él era Jesús, po, no era Luciano. Ese es el asunto. Él sí, po, porque ¿quién es el juez acá? Nosotros los seres humanos, porque en los métodos de interpretación del liberalismo, en los métodos de interpretación de la neortodoxia, el hombre es el centro de las cosas, el hombre es el que pasa al juicio. Por tanto, desaparece toda norma. ¿Y cómo podemos saber en qué caso sí, en caso no? Porque si ustedes me dicen, pero pastor, ¿y usted cree que este razonamiento de Fletcher y de Robinson puede haber a lo mejor un caso en el que se justifica? Por ejemplo, el caso lo hemos visto mucho de los divorcios. ¿Usted no ha vivido, pastor Luciano, le ha tocado vivir que gente que usted ha casado, gente se ha separado? Muchos. Uno puede llegar sobre todo dependiendo de la época que le toque vivir, la mitad de la gente que uno case puede ser gente que termine separada. Y en caso, hay alguno de los dos que no ha tenido ninguna culpa de nada. ¿O no? ¿Qué les decimos? Entonces, con esta moral de situación, se acaban todos sus problemas. Porque el hombre es libre de tomar sus propias decisiones si considera que está actuando en amor. Se acaba esa problemática. Y se acepta todo siempre que se haga por amor. El problema es que no tenemos un juez quien diga, bueno, este acto realmente fue por amor, sino el escrutinio de cada cual, de cada quien. Y ahí yo digo, bueno, aquí estamos complicados porque el ser humano, en su individualismo, siempre quiere pecar y quiere justificarse. Ese es el problema, porque siempre se dice lo siguiente, los que son relativistas o son de la moral de situación, dicen, mira, te colocan el siguiente caso. Te ocupan dos casos, uno bíblico y ocupan un caso de las historias parecidas a las que vivió Bonhoeffer. Detrás de la idea de Robinson también están las ideas de Bonhoeffer, un pastor de origen alemán, que fue, hay que hacer biografía de él también, que fue un mártir en la época del mundo nazi. Bonhoeffer, cuando se dio cuenta que este gallo estaba matando judíos y nadie hacía nada, y la iglesia luterana estaba completamente entregada al sistema, agarró el arma, la cargó y fue a matar a Hitler. Era pastor, y fue a matar a Hitler, lo pillaron y se murió como mártir. Pero en su contexto, él va a decir cuestiones que son fuertes, es decir, bueno, se necesita una religión sin iglesia, realmente. Y si tú te pones en los zapatos de Bonhoeffer, parece que él podría haber tenido razón. Si tú tienes ahí una iglesia que está completamente vendida al sistema, que se queda callada a todas las atrocidades, al genocidio judío, entonces dice, pues tiene la razón, pues necesitamos un cristianismo sin iglesia. Pero luego eso que él dijo
teólogos de la ética situacional y de la teología de la secularización toman esa reflexión, la sacan del mismo contexto de la vida de Bonhoeffer y la ponen en otro lado. Y dicen, bueno, necesitamos un cristianismo sin iglesia. Incluso necesitamos un cristianismo sin Cristo. Porque ya, por ejemplo, en la teología de la secularización, que vamos a ver bien la próxima clase, lo dicen claramente. Para el teólogo secular, no hay que hacer una distinción entre la iglesia y el mundo. Ese es un gran problema. Y el teólogo secular dice, ese es el gran problema. En la teología, el secularismo es un resultado del cristianismo. Y debe llegar un momento en que el mundo sea la iglesia. Y no necesitamos templos, necesitamos instituciones. De hecho, no necesitamos a Dios. En el sentido de que lo que necesitamos es una ética. Se puede llegar a pensar así, bueno, ese es el signo de este tiempo, mis alumnos. Ese es el espíritu que hay hoy día. Dentro de todo este día, y perviven, y las iglesias que pueden pervivir van a ser de dos tipos. Una es que van a estar muy a tono con ese pensamiento, que van a ser iglesias más de moda, más con pastores estilo, ¿cómo le llaman? Hipster, ¿cómo le llaman esto? Más lo ley, más bacanes, todo libre, todo vale, no hay problema con lesbianas, el amor del Señor. Esas iglesias van a ser muy de moda en los años que vienen. Y por otro lado, arrinconado, va a estar la iglesia tradicional, que va a mantener los elementos más puros de la fe tradicional, vista como un problema, vista como un muro fundamentalista y muy asediada. Eso es lo natural. De hecho, teólogos que analizaron la aparición de estos primeros esbozos de teologías secular y de moral situación dijeron, esto va a pasar en el futuro. Y nosotros hoy día ya lo empezamos a vivir. En Europa una realidad. Y en Chile ya se comienza a vivir. Ya en mi propia iglesia, puedo decirle, yo fundé una iglesia de jóvenes. Y mi iglesia es fuerte, gracias al Señor, pero yo he tenido problemas estos últimos años, jóvenes muy liberales y algunos que salieron de mi grupo y yo los mandé a hacer misiones y hoy día están en una posición completamente liberal. Otros no, pero algunos sí. Y hay varios de ellos que partieron conmigo que a mí, siendo un tipo bastante abierto que conoce la teología, me consideran un tipo viejo. Un tipo ya no tradicional, el pastor ya perdió toda su magia, perdió su esencia, porque no está con hoy día el milenio, ¿no? Las luces, el amor, y se le va a ir toda la gente a la iglesia al pastor, y probablemente, porque muchos jóvenes van a partir de ese tipo de movimientos. Pero detrás de esas formas de religión que hay hoy día están estas teologías, que están haciendo que no hay una diferencia realmente. Y fíjense que usan legos interesantes, dicen, bueno, hay que sacar a Jesús de los templos. Si a mí me dicen eso, yo lo entiendo, porque claro, o sea, Jesús hay que sacarlo de las cuatro paredes y llevarlo al mundo. Pero si lo que me están diciendo detrás de eso es que desaparezca tanto el muro entre la iglesia y el mundo, es que ya el mundo sea la iglesia sea el mundo, yo ahí no estoy de acuerdo. ¿Pero me entienden? Que se fue trabajando con ese tipo de ideas. Entonces, finalmente tú terminas o con un régimen de iglesia institucional bastante secularizado y terminas con otro grupo que prefiere mantenerse al estilo de lo que les pasó a los fundamentalistas en un comienzo, relegados en una esquina tratando de guardar los fundamentos de la fe. Y ahí tú te vas a poder cuenta que por qué existió el fundamentalismo. Y les vuelvo a decir, el fundamentalismo tenía razón de ser. Se ve bien feo hoy día, pero no analizarlo de manera inteligente, académica, es un error. Es un error. Este es un despropósito cuando lo hacen los seminarios. Yo creo que lo hacen sin saber los profesores o no entienden bien los procesos históricos. Es un problema que siempre tiene el teólogo, no es mala intención, de pastores que son teólogos, que hacen clases en otros seminarios, es que tienen formación teológica, pero no tienen formación secular. O sea, no han tenido mucha educación en universidades. Entonces, no logran hacer este cruce que es tan necesario para poder entender los procesos. ¿Ya? Entonces, interesante. Ellos colocan siempre de ejemplo a estas situaciones parecidas a la de Bonhoeffer. Miren, y dan este ejemplo. Siempre en los seminarios. Dicen, si tú eres pastor en Alemania, en la época del mundo nazi, y te golpea la puerta un grupo de judíos, vienen arrancando, los van a matar, los van a
los van a meter a las cámaras de gases, van a hacer todas esas barbaridades que ellos hicieron con ellos. Tú lo sabes, eres pastor, eres pastora, y te golpean la puerta y si me vienen persiguiendo me van a matar. ¿Me puedes esconder, pastor? Tú lo escondes, porque tú eres pastor y te la juegas por ser humano. Y lo escondes en tu casa. Y a los 10 minutos te golpean la puerta y llega la guardia nazi. Y dice, ¿usted es pastor? ¿Usted es pastor? Sí. Muy bien. ¿Los pastores, los cristianos, mienten? No, no mentimos, no podemos mentir. Nuestra ética, nuestra moral dice que no podemos mentir. Ok, pastor. ¿Y la mentira es mentira siempre? Siempre mentira. ¿La verdad siempre verdad? Siempre verdad. Ya, perfecto. ¿Usted tiene judío escondido? ¿Qué hace? Díganme. ¿Qué va a hacer usted? Si usted lo esconde y usted le dice, no, no tengo ningún judío aquí, usted ha mentido. Porque la mentira siempre es mentira y la verdad siempre es verdad, desde el punto de vista de la ética y la moral tradicional cristiana. Y si usted dice, no, yo no puedo mentir, porque la verdad siempre es verdad, la mentira es mentira, esos judíos se van a morir. ¿Qué hace? Aquí aplica lo que dice usted, lo que dijo delante, que el fin justificaba los medios. Entonces, ahí Bonhoeffer dice así, Fletcher. sí, dice así, prefiero la mentira en la boca de un hombre bueno que la verdad en la boca de un hombre malo. Ahí con esa frase se define claramente nuestra teología de ética situacional. Prefiero la mentira en la boca de un hombre bueno que la verdad en la boca de un hombre malo. Porque hasta el diablo puede usar la verdad con fines malos. Y esa es la base de ello, pastor. Con eso, ¿usted apoya ¿cuánto se llama? La ética situacional de Fletcher? No, yo digo que ese es el razonamiento de ellos. Pero en su caso... Hicieron un ejemplo. Sí, un ejemplo. Sí, un ejemplo. porque estamos expuestos a esto todos los días. Exactamente, pues sí, ese es el asunto. Sí, ese es el asunto. Por eso le digo que, yo les dije en un comienzo, no se me pierdan con las teologías radicales. Yo no creo que haya que Sí, llegar, no. y se lo dije a usted, no hay que llegar ni a un consenso, porque son radicales. Lo que yo sí digo es que ya a mí, no soy tan reviejo yo de edad, pero sí llevo un tiempo estudiando y he pasado por varias. Y lo que yo digo es que yo he aprendido hoy que lo interesante que tienen estas teologías es que tocan algún punto en que la iglesia ha fallado o no ha abordado bien. Y esa es la validez que tiene. Y eso es interesante. Porque Claro, dice esto ¿Mm? toca varios aspectos también. Toca colocar en la balanza, también está no solo el aspecto afectivo, sentimental, sino que también está el aspecto valórico, que es lo que vale más en un minuto determinado en aspectos de decisión. Entonces, son varias cosas las que están siempre en juego en ese sentido, ¿no? ¿Mm? Y Estoy, Muy bien. yo, Muy bien. ¿Aló? ¿Aló? no, yo creo que, claro que está lo valórico, pero lo que es bueno es bueno y lo que es malo es malo. Yo creo Muy que bien. eh, es un tema bastante complejo la situación. Es complejo. Por En eso, algún, es una pero, teología. pero si y vamos a la en algún momento la mentira piadosa o la mentira que justifica los medios es complicado. Por eso que si vamos, si vamos si un, a si un tema de moral, no creo que justifique los medios mentir. Pero por eso estoy diciendo que es una teología, y por eso es teología, porque
nos ponen esa disyuntiva a nosotros, pues si eso es lo interesante. Yo aquí no estoy dando una salida, estoy diciendo, estoy planteando la cuestión. Y ahora miren, fíjense, pero a ver, pero esa cuestión es muy Pastor humana, Luciano, ¿sí? eh, me hace retrotraerme a la historia. Y en los casos de la historia hay mucho de esto, de lo que usted plantea, de un blanco y negro. Claro. Y yo estoy haciendo clases de esto. Me recuerdo el caso de Torturado por Cristo, del pastor rumano, Argumbran. el Qumran, y otros más en la Harold, historia de la iglesia. Harold Popov, igual. Claro, y la iglesia primitiva, etcétera. Hay un montón de casos en la historia que ante una situación como la que usted plantea, ellos definieron y tomaron la opción a una costa de su propia vida, decir la verdad a toda costa, digamos. Aún conociendo los costos, conociendo, digamos, lo que iba a significar para ellos, inclusive para su propia familia en algunos casos. Igual tomaron la decisión y se apegaron estrictamente a lo que ellos conocían y como la verdad. Y esa verdad intrínseca es traída de la palabra de Dios como práctica de fe. Entonces, ser cristiano hoy es un tema que va un poco más allá de la fe, un tema de valentías. Y eso se va a empezar a ver hoy día más que nunca. En el caso de mi mismo padre, ¿cuántas veces se definió así? Y cortó por los sanos. O sea, él siempre proyectó, a partir de ahí él nunca tuvo dudas en ese sentido, en ese aspecto. Y No, mira, nuestros propios pastores, aunque no tenían conocimiento como el que hoy día nosotros manejamos, sin embargo, ellos, el único conocimiento que tenían era lo que la escasa Biblia que podían conocer, y se apegaron a eso, se aferraron a eso, se tomaron a eso y vivieron bajo los principios bíblicos, definieron su vida, vivieron y murieron por ello. Entonces hoy día tenemos un montón de elementos que este concierto cultural que hoy día y bagaje cultural que hoy día hemos venido nosotros, digamos, conociendo, nos van colocando en distintas disyuntivas. Pero al final de cuentas, en el caso mío, yo me voy a retrotraer a mis principios. O sea, yo dejo de lado todo lo que es cultural por lo esencial. pero Por ¿qué haría lo, usted frente a esa pregunta? ¿Le dice que están, los tiene escondidos o les no miente? sé, yo creo que diría la verdad. Yo creo que diría la verdad. Y mueren ellos. Quedaría tranquilo con mi conciencia. Yo creo que Dios también tiene que tener algún tipo de consideración en ese sentido, digamos. Claro, pero ahí usted, no critico, solo estoy analizando, pero usted ahí Sí, estaría pues. preocupado de su conciencia más que de la vida y la tortura de esas personas. Es que Dios siempre tiene, desde ese punto de vista, yo puedo decir, o sea, eh, Dios es tan amplio y tiene respuestas para todo. Así como Mira, la tiene para mí, también la puede déjeme tener para ayudarle, otra persona. déjeme ayudarle. Bueno, por eso primero es una teología, porque Sí, nos pone en disyuntivas que son complicadas. Y toca un punto que la moral tradicional no logra ver. Pero yo voy a decir frente a Fletcher y a Robinson que no es tan así, porque esos casos ya están en la Biblia. Ese es el asunto. Ya seguro. vamos sacando al tiro, digamos, los pergaminos, porque me refiero a los pergaminos del escriba, ¿no? El asunto es que Jesús hizo lo mismo. Jesús también usó de relativismo. Y uno de los casos emblemáticos es la mujer adúltera. Ujú. En la ley, y Jesús siempre actuó apegado a la ley, hasta cuando Bueno, chicoteó a los cambistas en el templo, lo hizo la ley. La ley establecía que había lugares y espacios en los que no se podía vender, y habían castigos para los que lo hacían. Y cuando él agarró el látigo y lo azotó, lo hizo pegado a la ley. Eso es lo que la gente no sabe. Jesús siempre actuó pegado a la ley. Pero cuando está el caso de una mujer adúltera, ahí se paseó y usó relativismo. Porque lo que había que hacer a la mujer, había que lapidarla, ¿no? Eso decía la ley.
Pero cuando le preguntan y lo ponen en la disyuntiva a él, es como cuando le fueron a golpear a la puerta. ¿Tiene judío o no tiene judío usted? Usted es pastor. Él actuó con una ética situacional. No respondió y simplemente hizo una línea en el suelo y dice, bueno, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y todos la soltaron y se fueron. Y él le dijo a la mujer, oye, se fueron todos. Ni yo te condeno. Pero firme. Y es real. Vete. Y no peques más. Es muy claro. No es de la ética del hipster de hoy día y el millennial, del pastor millennial. No, de él no va. No, Jesús es muy amoroso y establece un puente de amor con los pecadores. Pero siempre les dice que están en pecado. No es llenar la iglesia de gente nomás. No, Jesús estaría en contra del pastor millennial. Completamente, lo llamaría espurio. El asunto es que la Biblia tiene esas salidas. Y ahí es donde yo pienso que Fletcher, y con todo respeto, sé que Fletcher es un tipo de una estatura, y yo soy un simple pastor, teólogo, pero creo que Fletcher y Robinson no ven que hay situaciones en la Biblia donde se muestra cierto relativismo. El caso, por ejemplo, de los panes que estaban en el altar, de la comida que estaba en el altar en el Antiguo Testamento, cuando va David con su guerrero y tienen hambre después de la batalla y no se podían comer. Eso lo podían comer solamente los sacerdotes. Y hay todo un tema donde se les permite que ellos coman. Entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto es el siguiente. El amor. Pero ojo, pero el amor de Dios todavía normativo y no individual. Cuando yo soy relativista con ocasión al amor, entonces yo no he pecado, sino al contrario, he podido salvar un alma. Si a mí me preguntan, ¿usted tiene judío? Yo coloco en la escala de valores la vida de estas personas y sacrifico mi propia moral por amor a ellos. Digo, no los tengo. No tengo escondido a nadie. Usted es pastor, usted no puede mentir. Sí, lo sé, yo no estoy mintiendo. ¿Por qué prefiero la mentira en la boca de un hombre bueno que la verdad en la boca de un hombre malo? Pues yo estoy usando el relativismo o la moral de situación no con ocasión a mí, a mis propias satisfacciones individuales, sino a los demás. Y estoy sacrificando mi propia mente y mi propia conciencia por amor a otros, que es lo que haría Cristo. Entonces Robinson se equivocó, Fletcher igual, pero perdónenme esta arrogancia teológica de decir yo que estos dos grandes teólogos se han equivocado, pero se equivocaron porque el tema es ese. El problema de la moral de situación, el problema de la teología secular, es que ponen esta decisión en manos del hombre y su individualismo. Si yo, por ejemplo, uso esto con ocasión a mí, ¿cómo sería? Me enojé con mi señora, hace tiempo que no nos podemos estar juntos, estoy colocando un ejemplo, algo pasó, nos separó el trabajo, y resulta que la vecina se ríe conmigo, y siempre hemos sido tan buenos amigos, y ha estado conmigo, y yo con ella, y somos buenos amigos, y ¿por qué no? Si al final no le afecta a nadie, y mi señora puede hacer la vida de ella, y la verdad es que hay amor aquí entre yo y mi vecina. Ahí yo he ocupado el relativismo con ocasión a mí mismo. Eso es pecado. Y ese es el problema de la moral de situación. Que la moral de situación, para poder ser efectiva, necesita del amor normativo de la Biblia. Y no la decisión antropocéntrica de cada persona en la ciudad secular, donde no existe un parámetro que sea más alto y que trascienda a los mismos hombres. Por eso es que tiene que haber una moral superior a todos nosotros para que funcione de verdad. Si no hay una moral superior a todos nosotros, si la Biblia no es la palabra de Dios autoritativa y con pleno poder, entonces ninguna de estas virtudes teologales extrañas, como son, por ejemplo, la misma relatividad, pueden funcionar. Porque siempre el hombre las ocupa con ocasión a su propio pecado, que son una de las cuestiones que tienen estas teologías. Pero, ¿apuntan a una cuestión interesante? Claro que la apuntan.
Apunta a los casos que son raros. Pero a diferencia de Fletcher y Robinson, yo voy a decir, no. Si las hay en la Biblia, tienes que leer un poco más la Biblia, ¿no? Porque este loco está más preocupado de leer a los filósofos que leer la Biblia. Entonces, ese es el problema. Pero la Biblia, como es palabra del Señor y es normativa, siempre nos deja estos casos para poder hacer esos análisis y ver que estas teologías son no más que eso, teologías radicales para ciertos puntos. Pues yo les di ahí a ustedes el comienzo de lo que se van a tratar estas teologías que vamos a ver en las semanas que vienen. Pastor, adelante. Con respecto a... Me quitó la palabra de la boca en realidad, porque con respecto al caso de la mujer adúltera, ahí Jesús usó, justamente le quitó el peso de la acusación que traían. Revirtió la situación, revistiéndola, ¿cierto? Y quitó el peso de una verdad, ¿cierto? Que puede ser tan dañina como una mentira. En este caso, esta verdad venía para hacer una ejecución, para ejecutar y quitar una vida. Y Jesús la transformó. Usó, como dice usted, este medio para poder relativizar esta verdad, la cambia, pero no quita el peso de la culpa que la mujer, entre comillas, podía haber tenido. O sea, él no le quitó la culpabilidad ni el peso de la situación del cual era acusada. Sin embargo, sacó, ¿cierto?, ese componente ¿cuánto se llama?, de condenación que traían este grupo de personas en contra de ella. Obvio, y por lo mismo, Entonces, es si una a mí cuestión me general. preguntan luego, Es pero una bueno, cuestión... tú has mentido, me dicen a mí, eh, tú has mentido, yo no voy a quitar el peso de mi culpa, es una mentira. Que yo haya escondido personas y yo haya mentido, es una mentira. Pero yo le diré al Señor, perdóname, Señor, he mentido. Yo sé que he mentido y no he querido mentir, pero tomé esta decisión porque me pareció que esto era correcto. Perdóname, Señor. Tú me puedes perdonar, pero yo he tomado una decisión. Y aquí otra cosa interesante que nos enseñan estas teologías, que el cristianismo se trata de tomar decisiones. No siempre nos vamos a encontrar frente a casos y situaciones que son iguales. Y tenemos que tomar decisiones como hijos de Dios. El problema sería ocuparlo con ocasión a nosotros mismos. Yo puedo mentir todas las veces, entonces no importa. Ahí no, po. Ahí no, po. Yo he sacrificado mi mente y mi propia integridad por amor a esas personas. Y reconozco el peso de la culpa sobre mí por mentir. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? sí, un tema Muy muy interesante. complejo, muy Muy complejo. difícil. Es un tema muy difícil de que el común de nuestros hermanos lo puedan comprender. Si nosotros a nivel de estudios pastorales o de estudios teológicos que estamos revisando ahora, nos quedan todavía un poquito grandes, porque hay que macerarlo todavía un poco más. Así es. Imagínense para el común de nuestra hermandad. Pero bueno, por lo menos hay luces, al menos yo creo que comprendo esta temática. Interesante, muy interesante. Súper. Bueno, hasta aquí llegamos hoy día. No vayan a fallar la próxima clase, porque la próxima clase ya nos metemos lleno en la teología. Nos vamos a demorar un poquito más en este curso, porque es un curso que yo dije yo voy a tratar de ahondar un poquito más, porque está interesante. La teología secular, entonces, y la moral de situación. Y vamos a ver un poco mejor también, dentro de ella, la teología de liberación, que me interesan estas tres de manera especial. Está la teología de la muerte de Dios, la teología de la evolución de Pierre Tela de Chardin, está la teología de esperanza de Jürgen Moltmann también, pero eso quizás vamos a hacer unas menciones, pero a mí me gustaría centrarme en esta, la moral de situación, la teología de la secularización, porque está muy de moda, está ahora fuerte, y la teología de la liberación, que vuelve a hacerse fuerte con todos estos procesos medio revolucionarios que estamos viendo hoy día, donde se justifica los medios para el fin, y que es el centro de esta teología justamente. Bueno, mi hermano, que Dios les bendiga, pastores, nos estamos viendo, y no seamos relativistas, a menos que la situación realmente lo amerita. Muy Cuídense. interesante la clase hoy día, me gustó. Muy Súper. interesante.
Péguenle Sí, péguenle una miradita al texto, ¿ah? Sí. Daniel, ¿iba a decir algo? Sí, no, o sea, en realidad uno siempre trata de, no sé, yo cuando dije que iba a estudiar teología, siempre lo dije, hablé con mis pastores y le dije que iba a estudiar para mí. Pero en este caso, siempre, y con todos los cambios sociales que estamos viviendo, uno tiene que educar a la nueva generación, porque la nueva generación son mis hijos, mis hijas. Así es. Entonces, es súper importante lo que hoy acabamos de hablar porque es algo que se va a vivir fuerte en el tiempo que ellos van a ser adultos. Hay que prepararlos, capacitarlos. Yo creo que esta es una excelente herramienta. O sea, hoy día me voy más que bendecido con el tema que hoy tratamos. Así que Bueno, muchas gracias. es un gozo, una alegría. Abrazos, Mirita, bendiciones. Nos vemos la próxima. Cuídense. Chao.